Bueno, buena tarde, hermanos. Vamos a comenzar, vamos a orar y vamos a dar inicio a los evangelios. Ya vamos a entrar de lleno a lo que son los evangelios, una explicación a grosso modo, sin entrar en tanto detalle, ¿ok? Nada más para tener una idea general de lo que es esta primera clasificación de libros del Antiguo Testamento, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Hermano Gabriel, dirígenos en oración. Oramos, hermanos. Vamos a orar. Dios, gracias te damos porque nos permites tener esta clase. Mi Dios, te ruego que des sabiduría a cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, que nos permitas concentrarnos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, y ilumine nuestro entendimiento, Padre. Usa el pastor. Te lo ruego por los hermanos que están por conectarse, que tienen problemas, los que estamos ya, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿listos? Pues vamos a entrar, hermanos, a lo que son los libros evangélicos o los evangelios, más propiamente dicho, ¿ok? Es página 58, si tiene su libro, o si no, pues ahí vamos a leer de la proyección. ¿Estamos? Página 58. Comenzamos con los evangelios, primera clasificación de los libros en el Nuevo Testamento. A ver, hermana, a ver, Miranda, dígame por favor las clasificaciones del Antiguo Testamento. Si prende su micrófono, ayuda a que la escuchemos. Perdón, de los libros del Antiguo Testamento. Pentateuco, poéticos, no van en orden. Bueno. ¿O los quiere en orden, pastor? Por favor. Voy. Pentateuco, históricos. Ahí sí van los poetas. Ay, es que se me atoró la computadora. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, poetas menores y poetas mayores. Poetas mayores, poetas menores. ¿No? Le faltan los poetas intermedios. No se burle de mí. A ver, Abril, las clasificaciones de los libros del Antiguo Testamento, por favor. En orden. Bueno, el Pentateuco, históricos, poéticos y de sabiduría, profetas mayores, profetas menores y creo que ya. Ya. Ahí está. Silvanita, ¿cuántos son de cada una de las clasificaciones? ¿Cuántos libros tenemos en cada uno? En Pentateuco son 5, en históricos son 12, en sabiduría son 5, profetas mayores son 5 y profetas menores son 12. Bueno, muy bien. Con la intención de ser más exactos, más estrictos, en lugar de decir históricos, es más propio decir historia de Israel, libros de la historia de Israel. Y ciertamente, aunque hay libros de sabiduría, pero la clasificación más bien se llama libros poéticos, porque todos son poéticos, los 5, pero no todos son de sabiduría. Por ejemplo, Cantar de los Cantares es 100% poesía, más que sabiduría, donde sí está Job, Proverbios sobre todo, y también está hasta Eclesiastés. Pero, pues Cantares ya encaja más en otra rama. Entonces, la clasificación se llama poéticos, ¿ok? Bueno, pues vamos, hermanos, libros evangélicos, ¿ok? Vamos a leer página 58, si puede leer en la pantalla bien, y si no, ahí lee en su libro. ¿Me das chance para proyectar, Miranda? Por favor. Tú iniciaste la sesión, ¿no? Sí, pero ahorita que me sacó el internet, entré ya con la cuenta de Silvana. Ah, es que a mí también me sacó, espera. No, tiene que ponerle el pastor.
No le hablo de la danza, está por ahí, por favor. ¿A dónde voy aquí, Miranda? ¿Compartir pantalla? No, ahí comparto pantalla yo. Participantes, Ya está. donde están los nombres, donde aparece Adriana y Silvana, hay una flechita, ahí le aparecen opciones. En una está poner como co-host o como co-anfitrión. Ajá. Adriana, ahí. ¿Me dice más? Ahí dice confitrión, ahí está. Pero, Adriana, ya eres confitriona, ahí puedes compartir. Ok, ya. Ya, bueno, vamos. Ok, leamos, hermanos. En cada uno de los 4 relatos de la vida, de la vida y enseñanzas de Jesús, porque es cada uno de los 4 relatos de la vida y enseñanzas de Jesús con que se inicia el Nuevo Testamento. La palabra evangelio tiene su origen en el término griego evangelion, que significa buena nueva. Por lo general, los especialistas coinciden en que los 4 evangelios fueron escritos en griego y que sus autores tal vez utilizaron fuentes arameas orales o escritas más antiguas que conservaron muchas de las palabras y dichos reales de Jesús. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se denominan sinópticos porque representan la misma perspectiva general de la vida y recogen la predicación de Jesús. Narran casi los mismos hechos, coincidiendo a menudo en la narración de los acontecimientos y utilizan un vocabulario similar. En ocasiones emplean incluso las mismas palabras. Leyéndolos, aprendemos que Jesús, Dios Hijo, vino al mundo para cumplir con las profecías del Mesías prometido, el Salvador del mundo. Cada evangelio lleva el nombre de su autor: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, muy bien. Vamos a quitar, por favor, la pantalla compartida. Gracias. Tenemos 4 evangelios. No sé si ustedes se han preguntado en algún momento, como estudiantes de la Biblia, ¿por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué no tenemos solamente 1? A lo sumo 2. Parecería suficiente tener 2 evangelios. Por si alguno quedaba corto en detalles, el otro podía complementar, o con 2 enfoques, perspectivas diferentes, parecería que es suficiente. Sin embargo, tenemos 4 evangelios y hoy vamos a aprender la razón del por qué. Sin duda, es apasionante al mirar el panorama que Dios tenía y cómo es que Él quería que toda la población del mundo tuviera la percepción propia del Señor Jesucristo, pero no solamente conforme a la verdad, no solamente conforme a los hechos irrefutables, sino también conforme a la manera en que tal o cual etnia podía percibir mejor la existencia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Tenemos 4 evangelios, hermanos, porque había prácticamente 4 grupos de personas predominantes en el mundo, a los cuales era importante, muy importante, que la noticia de la primera venida del Señor Jesucristo, con todos sus hechos, muerte, sepultura, resurrección incluidos, fuera dada a conocer y fuera bien recibida, bien entendida, bien asimilada. Así que los 4 evangelios van dirigidos, uno para cierta raza, otros para cierta nación, otros para cierto grupo de gente, y hoy vamos a aprender de eso, ¿ok? ¿Quién era el imperio dominante en esos tiempos? ¿Quién era, hermanos? Roma. Ok, los romanos. Los romanos estuvieron
vigentes, hermanos, hasta como por el año 500 y fracción todavía, el imperio más dominante que ha habido en toda la historia de la humanidad. Todavía estuvieron desde 100 años antes de Jesucristo hasta 500 años después de Jesucristo, los romanos estuvieron como el imperio mandón. Un dato interesante es que no se sabe a ciencia cierta cuál fue la razón de la caída del imperio romano. De hecho, no fue suplido, como había sido la costumbre, que un imperio sucumbía ante el poderío de un nuevo imperio. No, después que los romanos cayeron, cesó la era de un imperio dominante por encima de todas las demás naciones. Había varias naciones que ya estaban mostrándose como bélicas, pero ya no pasaron más a ser imperios, como fueron los romanos, los griegos, babilonios, asirios y otros más con anterioridad. Y una de las razones por las cuales se dice que el imperio romano vino a caer muy posiblemente es por la influencia del cristianismo, que se oponía a esa manera de adorar de los romanos, a esa fe que pues nada que ver con la adoración a un solo Dios, sino que ellos eran politeístas al grado también extremo de que el mismo emperador era declarado Dios y él asimismo se autoproclamaba. Y entonces, al haber una degradación de Dios, obviamente había una degradación de los seres, o los súbditos, o los siervos, como se concebían ellos. Y por eso, pues eso provocaba una sociedad tan caída espiritualmente y moralmente. Pues uno de los evangelios fue escrito pensando en los romanos, sin duda. Porque Dios quería que los romanos conocieran la gran noticia, la gran historia, supieran de la gran persona, la gran obra del Señor Jesucristo. Así pues tenemos un evangelio, uno de los 4, dirigido a los romanos. Sí, apto para todos, ¿ok? No era exclusivo de los romanos, pero sí fue escrito pensando principalmente en los romanos. Ok, ¿cuál era la cultura de más influencia en esos tiempos? La griega. Ok, ahí están los griegos. El imperio, los romanos. La cultura, los griegos. Y era importante poner también en esa área de la cultura, del conocimiento, de la filosofía verdadera, era importante también abarcar esa área para que el conocimiento de lo mismo, hermanos, de la vida, de la primera venida, de la obra, de la historia del Señor Jesucristo, también se diera a conocer en el medio más influyente, donde estaban los más grandes pensadores, los maestros más respetados. Los griegos, curiosamente, aunque ya habían sucumbido de ser el imperio mandón en su momento por los mismos romanos, su influencia cultural todavía se mantuvo y era respetada, era aceptada, no era, nunca fue penado, por ejemplo, nunca fue algo que se quisiera borrar de la faz de la tierra, no. Los griegos mantuvieron su influencia hasta los días del Señor Jesucristo. De hecho, con los siglos y los siglos, todavía tenemos nosotros en nuestros tiempos influencia griega en lo que el mundo hoy en día llama filosofía. El mismo apóstol Pablo escribió acerca de los griegos. Él quiso ir a Grecia, fundó varias iglesias en Grecia, porque se sabía en cuanto a estrategia, si llegamos a Grecia hay muchas probabilidades, porque de Grecia se puede filtrar para muchas partes del mundo el conocimiento de la verdad, como los filósofos griegos tanto andaban buscando y proclamando
creyendo que en cierta manera la tenían. Así que uno de los evangelios fue escrito pensando en los griegos. De igual manera, no es exclusivo de los griegos, es abierto para todo el mundo, pero fue escrito pensando en que la cultura griega viera una similitud y ellos aceptaran en buena manera ese evangelio. ¿Ok? ¿De qué nacionalidad era el Señor Jesucristo? Judío. Pues era judío. ¿Ok? Entonces, era el pueblo de Dios que en su momento se había formado, era del interés, obviamente, del Señor, de Dios, que el pueblo judío, con el cual todavía hay historia por escribir, todavía no está ya finiquitado, todavía hay, apenas recordar, estamos en un paréntesis, y cuando el paréntesis se cierre, la historia, Dios con el pueblo judío continúa en la tribulación y durante el reino milenial y en la nueva tierra. Entonces, los judíos finalmente necesitan el conocimiento correcto del Señor Jesucristo. Así que uno de los evangelios era de esperarse que también fuera escrito pensando principalmente en encontrar eco en el pueblo judío. ¿Y a quién más pensaría el Señor tratar de hacer llegar de la mejor manera el conocimiento de la primera venida del Señor Jesucristo? Su historia, a todos sus hechos, su obra. ¿A quién más le interesaría a Dios que se supiera perfectamente bien quién era la persona del Señor Jesucristo? Pues el cuarto evangelio, hermanos, está escrito al nuevo pueblo naciente. ¿Ok? A ese pueblo que dice en Romanos, de dos hizo uno, de judíos y de gentiles. Derribó la pared intermedia entre ellos. Ese pueblo es la iglesia. Uno de los evangelios fue escrito pensando en que la iglesia que iba a creer, que iba a aceptar, que no tenía frenos como los judíos, como los romanos o como los griegos, sino que ya tenía una fe natural en el Señor Jesucristo por haber creído en Él para salvación. Bueno, un evangelio se escribe para que la iglesia conociera más a fondo quién era aquel en el cual habían creído. Ok. ¿Qué evangelio, de lo que ustedes saben, hermanos, qué evangelio se escribió a los romanos? Marcos. Ok, ¿Sí? Marcos. ¿Qué evangelio, hermana Lilia, qué evangelio se escribió a los griegos? No sabe. Está bien, hermana. Hermana Abril, ¿qué evangelio se escribió a los griegos? Lucas, Lucas. Sí, hermana, me dice una pregunta. le digo, Bueno, es que dice Lucas, entonces parecía una pregunta, pero ya vimos que no. ¿Qué evangelio se escribió a los judíos, hermano Juan? Ya nada más quedan dos. Diga uno, tiene 50% de probabilidad de acertar. Mateo, hermanos. Mateo, muy bien. Y el cuarto evangelio se escribió, pues, ni más ni menos que a la iglesia, que es el evangelio de San Juan. San Juan. Ok. Ahora, ahorita, hermano, vamos a proyectar el cuadro, pero déjenme explicarle así, porque me parece que vamos a comprenderlo mejor así. Mateo, el primero de los cuatro evangelios, pero no el primero en escribirse. ¿Ok? Siempre hay que recordar, hermanos, que los libros no están acomodados en manera cronológica. ¿Ok? Ni aún los evangelios que estaban tan dentro de la misma época, pues contenían los sucesos del año 0 al año 33
pero fueron escritos no al mismo tiempo. No se sentaron Mateo, Marcos, Lucas y Juan y juntos vamos a escribir. Eso no ocurrió. Cada uno escribió en su momento y cada uno escribió, de hecho, en diferente lugar. Y a cada uno el Espíritu Santo le dio un enfoque distinto. Eso es bien interesante. Mismos sucesos, misma historia, misma persona. Varios de ellos lo vivieron de primera mano, pues eran apóstoles. ¿Ok? Y sin embargo, al momento de plasmar lo que ellos estaban escribiendo, inspirados, guiados por el Espíritu Santo, el enfoque es diferente. ¿Ok? Y entendemos por qué. El destinatario era lo que determinaba el enfoque. ¿Ok? Mateo es el primero. Posiblemente por ser el evangelio escrito a los judíos, es el primero que aparece en el canon. El primero en el Nuevo Testamento. Ya la próxima semana vamos a hablar un poco del contenido, nada más de Mateo, hermanos, porque Mateo es bien interesante, entendiendo el momento histórico en que aparece, por ejemplo, Juan Bautista, más de 400 años después del último profeta. Entonces, cuando estábamos todavía en la iglesia y estábamos entrando ya a Mateo, yo les predicaba los jueves, que es que llevamos el estudio, ok, en orden, como va la Biblia. Empezamos hace como 5 años, vamos en Mateo apenas. Una vez le comenté eso al pastor Guillermo Gual y me dijo, ¿ya tan pronto? Es decir, es para que fuéramos más lentos, si le rascamos más a fondo, definitivamente. Pero yo me planteaba al momento de hacer la enseñanza sobre Mateo, cuando aparece Juan Bautista, ¿qué va a decir Juan Bautista? ¿Cómo va a presentar al Señor Jesucristo? El desafío para Juan Bautista. ¿Cómo va a hablar acerca del Señor? El desafío para Mateo, para Leví, el escritor. ¿Cómo presentaríamos nosotros, si fuéramos los encargados de escribir el primer evangelio que va a aparecer en el Nuevo Testamento? ¿Cómo empezaríamos a escribir ese libro, esa carta? ¿Cómo? Y luego, ¿a quién? A los judíos, que pues no le recibieron, a conocedores, en buena medida de las profecías del Antiguo Testamento, que estando en persona, pues como nación, simple y sencillamente no le recibieron, y fue pues toda una situación ahí de confrontación mientras el Señor estuvo en vida, y ahora que Él ya no está. ¿Cómo Mateo va a empezar a escribir acerca de Jesucristo en el Evangelio que va dirigido a los judíos? Y lo interesante es que Mateo empieza con la genealogía. Con la genealogía. Pero la genealogía del Señor Jesucristo en Mateo tiene como finalidad comprobar que Jesucristo es de linaje real. Por eso habla acerca de David. ¿Ok? Vaya a favor a su Biblia, hermanos, para que esto parezca una clase bíblica, porque si no ni la usamos, va a decir, y si usted la abre, ya entonces va a decir, sí la abrimos. Vamos a favor a Mateo 1. Y vean cómo Mateo empieza a escribir acerca pues del tema de su libro. ¿Qué dice Mateo 1:1? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok. Mira cómo presenta a Mateo, a Jesucristo, a los judíos. Libro de la genealogía de Jesucristo. Fíjense, no dijo Jesús, porque Jesús hace alusión ¿a quién? Solamente al hombre. ¿Ok? Bien pudo haber dicho Cristo, pero para ellos Jesucristo no era el Cristo.
Entonces, para que no hubiera lugar a dudas, dice Jesucristo, nombre compuesto. Jesús, el hombre, Cristo, el Mesías, el ungido, el Dios. Dios hombre, hombre Dios. Significa Jesucristo. Pero luego dice, hijo de David. ¿Quién es David para los judíos? Alguien determinante. Alguien determinante. Del linaje real. Por eso es que Mateo cita a David aquí. Lucas, en su genealogía, que también le escribe, no menciona a Jesucristo como hijo de David, porque eso a los griegos no les interesaba mayor cosa, pero a los judíos sí. Hijo de David, porque David era rey y el Mesías debía tener linaje real. Y luego cita a otro gran personaje, a Abraham. Abraham. Y Abraham, pues también es muy importante para los judíos. Ellos le reconocen como el padre Abraham. Y justamente con Abraham, en el versículo 2, es que empieza a trazar de Abraham para adelante. De Abraham para adelante. Ahora, mira, la próxima semana vamos a ver un poquito más a detalle las genealogías y vamos a comparar la de Mateo con la de Lucas. Pero mientras Mateo, déjeme nada más darle unos detalles. Mientras Mateo empieza a trazar la genealogía de Abraham hacia adelante, Lucas lo hace al revés, ¿ok? De Jesucristo hacia atrás. Llega el momento en que Lucas, que va retrocediendo en las personas que menciona a Abraham, pero no se queda con Abraham. Lucas se va hasta ni más ni menos, ni siquiera Adán, se va hasta Dios, ¿ok? Que es el inicio. Y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, Mateo entonces presenta a Jesucristo a los judíos, ¿ok? Que ellos lo que querían saber, lo que era importante convencerles, es que Jesucristo venía del linaje real, así que todo el evangelio de Mateo tiene el énfasis de presentar a Jesús como rey. Va a haber frases, va a haber énfasis que no hay en Marcos, en Lucas o en Juan, pero sí en Mateo, donde en manera intencionada se hace más énfasis en Jesucristo como rey, porque eso era clave para los judíos, reconocer que Él es de linaje real. ¿Ok? En la entrada triunfal, los niños, los jóvenes decían, hijo de David, y entonces los religiosos se enojaban porque le decían que era hijo de David. Para ellos no era hijo de David. Entonces por eso se enojaron. Aquí Mateo, desde que empieza a escribir, muestra la intención de que sea reconocido que Jesucristo es el rey. ¿Ok? La figura que se usa, se le da a cada uno de los evangelios una figura simbólica de un animalito. ¿Ok? Pues el león, nada que ver con la película, muchachos, es el animal que simboliza más la figura de un rey. Por eso es que se presenta, se asemeja en Mateo al Señor Jesucristo como un rey. ¿Okay? Hay que recordar que también venía de la tribu de Judá, que también tiene como figura un rey. El siguiente evangelio es Marcos. Quiero que vayan por favor a Marcos. Marcos es escrito pensando principalmente en el pueblo romano. Vayan a Marcos capítulo 1. Marcos 1. Mientras Mateo empieza hablando de Jesucristo desde sus antepasados para comprobar oficialmente que Jesucristo es hijo de rey, Marcos, fíjense con qué empieza su historia. ¿Con qué empieza su historia? Predicación de Juan el Bautista. ¿Ok? Y luego, hasta
cuando presenta a Jesucristo, ¿cómo lo menciona? ¿En su nacimiento? ¿En qué versículo? Hijo de Dios. ¿En qué versículo aparece Jesucristo en Marcos 1? En el 9. En el 9. Aconteció en aquellos días que vino Jesús de Nazaret para ser bautizado por Juan. ¿Qué edad tenía Jesucristo ahí? 33. 30 años. 30 años. Estaba por empezar su ministerio terrenal. Y fíjense, Mateo presenta a Jesús desde antes de su nacimiento. Desde su concepción comienza a hablar en Mateo 1 y luego Mateo 2, su nacimiento. Mateo 1:1, primeros versículos, su genealogía, sus antepasados, hasta dónde se va Mateo en la introducción del libro, mientras que Marcos no habla ni de la genealogía, no habla del nacimiento, no habla de la infancia. Todavía Mateo nos da una historia de la infancia y Marcos no. Marcos nos presenta a Jesús ya como adulto. ¿Por qué? Porque Marcos está escrito pensando en los romanos. Y miren, a los romanos no les importa si es rey. A los romanos no les importa quién era su papá, quién era su abuelito. A los romanos no les importaba la genealogía, no les importaba nada. A los romanos les importaba, escuchen, si este hombre servía o no servía. Los romanos, que eran los conquistadores del mundo, cuando ellos llegaban a una nación, ellos lo que hacían era poner a los conquistados a trabajar. ¿Ok? Ellos usaban a sus nuevos súbditos y los ponían a trabajar. No era propiamente una esclavitud, pero sí los trataban como obreros. Como obreros. No les importaba si eran intelectuales, no les importaba si eran científicos, si eran genios. Eso para ellos no era lo importante. Lo importante era, este me sirve o no me sirve como un simple y sencillo obrero. Y es interesante que Marcos presenta a Jesucristo ciertamente como un siervo. Como un siervo. Ok, vamos a ver la manera en que se hacen las transiciones en los relatos en el libro de Marcos. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Primeras palabras, primeras 4 palabras. Y entró otra vez. Ok, capítulo 3, versículo 1. Y otra vez entró en. Capítulo 4, versículo 1. Y otra vez comenzó. Capítulo 5, versículo 1. Y vinieron de la otra. 6:1. Y salió de allí. Ok. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Quiero que chequen esto, hermanos. Mira, el libro que contiene menos enseñanzas, menos historia, menos palabras, es el libro de Marcos. Marcos es un libro que está más bien lleno de acción. Y pasa de una acción a otra acción, de un lugar a otro lugar. Por eso constantemente repite esas frases que sirven de transición. Y entró otra vez y vinieron para acá y salieron para allá. Y entonces otra vez comenzó y vinieron y se fueron y se juntaron. Y en aquellos días, y así se lee Marcos. ¿Okay? Es un libro más bien de acción. De acción. Porque a los romanos les interesaba, ¿este hombre sirve o no sirve? ¿Trabaja o no trabaja? ¿Y qué opinan, muchachos, hermanos? ¿El Señor Jesucristo fue un siervo o no fue un siervo? ¿Trabajó o no trabajó?
Se dice que fue la persona más ocupada que ha habido en todos los tiempos. Pues Juan, cuando habla de él, habla de muchos milagros y luego dice que no fueron todos los milagros los que se escribieron, que si se escribieran todas las cosas que él hizo, ni aún en el mundo cabrían los libros que se escribirían conteniendo las obras que él hizo. Y el Señor Jesucristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche llega, cuando nadie puede obrar. ¿Ok? Así que es bien interesante que Marcos escribe, Marcos era un jovencito cuando fueron los acontecimientos del año 30 al año 33. Y después él tuvo más bien su consolidación, Marcos, de la mano primero de Bernabé y luego de Pablo. ¿Ok? Entonces él pudo escuchar bien la historia. ¿Ok? Además de lo que él pudo ver. Marcos posiblemente es aquel jovencito que aparece cuando en la aprehensión del Señor Jesucristo es el único que registra la historia de un joven que sale a medianoche, sale con la ropa mal puesta para ver qué estaba aconteciendo, y en medio de la revuelta alguien le quita la ropa, él pierde la ropa y se encuentra desnudo y sale corriendo avergonzado. Nadie registra ese suceso aparentemente trivial. El único que lo registra es Marcos. Se cree que él era. Marcos fue aquel personaje llamado Juan Marcos en el libro de los Hechos, que en el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, él quiso ir. Le dejaron ir. Pero después le dio miedo. Se regresó, los abandonó. Porque vemos el fracaso ahí de Marcos en una etapa inicial de su vida. Ya luego, en el siguiente viaje, cuando él quiso volver a ir y Pablo no lo quiso llevar, hubo tal disputa entre Pablo y Bernabé que Bernabé y Pablo se separaron. Y entonces Pablo toma como compañero ahora a Silas y Bernabé se va con Juan Marcos. Y es posible que se hayan ido, hermanos, a Chipre a fundar una iglesia en la tierra de ellos, en la tierra de Bernabé. Bernabé y Marcos eran parientes, parece que eran tío y sobrino. Y luego la historia bíblica ya no se va sobre Bernabé, ya no dice mucho de Bernabé, pero no quiere decir que Bernabé ya no hizo más. No, Bernabé siguió, pero la historia bíblica más bien nos registra los acontecimientos llevados a cabo por Pablo. Y no nos dice cuándo, pero en algún momento otra vez Juan y Pablo se encontraron y se reconciliaron, limaron asperezas. Porque ya después encontramos a Juan, otra vez Juan Marcos, como compañero de viaje de Pablo. Y llegado el momento, Pablo escribe de él: tráeme a Juan, a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Es una bonita historia de Marcos en esa gracia donde se permite al siervo crecer, avanzar, pese a los tropiezos iniciales. Y es justamente a este muchacho que tuvo que aprender a ser fuerte, valiente, esforzado, que inicialmente no lo mostró, se mostró medroso, se mostró temeroso, abandonó, ¿ok? Pero creció. Justamente a este personaje el Espíritu Santo usa para escribir un tremendo evangelio que tenía como propósito conquistar a un gran imperio, a los romanos. ¿Ok? Ya que los romanos se enfocaban más bien en el trabajo y no en la cultura, no es de extrañar que Marcos sea el evangelio de los cuatro que contiene menos enseñanzas y también es el más corto de los cuatro. ¿Ok? Porque los romanos no les importa mucho leer, les importa la información básica. ¿Ok? Y Romanos y Marcos así está. Ok, Lucas, hermanos, está escrito pensando en los griegos.
¿Cuál es el animalito que se imaginan ustedes que tipifica al Señor Jesucristo en Marcos? Mateo, bueno, el rey, un león. Marcos, el ciervo. El buey. Entonces, ¿qué animal más fuerte para el trabajo que el buey? ¿Ok? No es una mala palabra, no es una mala referencia, porque se destaca la virtud principal del buey, el trabajo, la capacidad para trabajar. ¿Se acuerdan ustedes que por momentos los apóstoles decían al Señor, Señor, despacha a la gente, ya es tarde, vamos a descansar? Y el Señor los mandaba a ellos a descansar. Y todavía Él se quedaba o con la gente o después Él se iba a orar. ¿Ok? Se cree que el Señor Jesucristo tenía incluso en su humanidad más resistencia física o exigía por lo menos más a su cuerpo que los mismos apóstoles. ¿Ok? Y eso lo destaca sobre todo Marcos. Lucas se escribe pensando en los griegos. Vaya a Lucas 1, por favor. Vaya a Lucas 1. Versículo 1. Es interesante cómo empieza San Lucas su relato. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Miren, esto parece una película, ¿verdad? Así bien antigua, cuando ponen una introducción. Lucas, como escritor, es interesante, porque la historia de él no es una historia de gracia, como la de Marcos. Mateo, bueno, también era publicano, era judío. La historia de Lucas es diferente. Lucas era un médico. Y como médico, probablemente médico cirujano, porque la personalidad que se plasma en este evangelio es de alguien muy meticuloso, muy detallista, muy observador, que son características que se dice encajan muy bien en un médico cirujano, que imagínense una operación al corazón abierto, entre otras cosas, ¿no? Este hombre va a decir cosas más a detalle que en los otros evangelios se leen más a grosso modo. Él va más a fondo. Nada más la pura introducción, la manera elegante en la cual él dice, pero no es mera elegancia, sino que él está escribiendo, fíjense, con la intención de que desde el principio los griegos que buscan sabiduría, ustedes saben que los griegos se basaban, los filósofos, los maestros se basaban en preguntas. Y supuestamente la filosofía eso hace, preguntar. Y a cada respuesta hay otra pregunta. Y nunca hay final de hacer preguntas. Porque dicen que entonces ya no es filosofía, porque siempre hay más que preguntar. Siempre hay más que saber. Siempre hay más. Así que Lucas, sabiendo que los griegos van a tener un documento en la mano para mantener su atención, Lucas lo que le está diciendo es, yo voy a escribir algo que me han dicho, pero que he investigado. Es lo que él dijo en la introducción. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que lo vieron
versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio. Quiere decir, él investigó con diligencia, te las estoy escribiendo. 4, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Lucas está diciéndole a los romanos, a los griegos, yo investigué, hablé con los que estuvieron, pero con diligencia indagué. Y entonces comienza a relatar, versículo 5. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, y comienza a hablar, pues antes que Jesucristo fue Juan Bautista. Comienza a hablar de Juan Bautista. ¿Ok? Y a detalle nos habla acerca de la concepción primero de Juan Bautista y luego nos habla de la concepción del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y una vez que habla de la concepción de Juan Bautista y luego del Señor Jesucristo, mientras Mateo presenta la genealogía, enseguida en el primer capítulo, con Lucas no es así. Lucas presenta la genealogía del Señor Jesucristo hasta el capítulo número 3, porque realmente, en sentido cronológico, hasta ese entonces era cuando se antoja propio hablar de la genealogía. Primero te hablé de el que vino antes de Jesucristo, Juan Bautista. Luego te hablé cómo fue concebido Juan Bautista. Y ahora el Señor Jesucristo, ahora que ya está Jesucristo, ahora te voy a decir de dónde viene Jesucristo. Y noten, por favor, en el capítulo 3, Lucas 3, versículo 23, el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años y empieza a hablar. Hijo de José, como se creía, que fue de Elí, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melchí. Es decir, Mateo comenzó de Abraham para adelante. Y Lucas empieza de adelante para atrás, según la costumbre de los griegos. ¿Ok? Es como los griegos empezaban a rastrear la genealogía de alguien a quien ellos querían investigar. Y luego, mientras Mateo llegó al tope con Abraham, David y luego Abraham, fíjense Lucas hasta dónde se va, capítulo 3, versículo 38. Está hablando de todos los ascendientes, ¿ok? Que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. ¿Qué hay después de Dios? Y es lo que a los griegos les interesaba. Si a los griegos les llega el evangelio con la genealogía de Mateo, ellos hubieran preguntado, ¿y de dónde vino Abraham? Y ahí entra el conflicto. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo usa a Lucas y le dice, no solamente con Abraham, vas más allá de Abraham. Y uno, como ustedes y yo, pensaríamos, Adán el primero. No, ¿de dónde vino Adán? Eso lo hubieran preguntado los griegos. Pues Adán fue el primero. ¿Y de dónde vino Adán? Los griegos hubieran preguntado, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues la gallina. ¿Y de dónde vino la gallina? Pues de Dios. Hasta ahí no más. No hay más. Porque alguien como Lucas entendía esa mentalidad y entonces escribe a detalle y hasta lo último a donde alguien puede llegar a investigar para presentar de la mejor manera al Señor Jesucristo. Si Lucas es el evangelio escrito para los pensadores de esa época, ¿qué es lo que más debería de abundar en este evangelio? En Mateo, los relatos de Jesús como rey.
En Marcos, las obras de Jesús como siervo. Y en Lucas, ¿qué me dicen? Parábolas. Conocimiento. Ok. Enseñanzas, parábolas, ok. Fíjense que es interesante. En Mateo, el tipo de enseñanzas que vemos del Señor Jesucristo registradas más bien son sermones. Por ejemplo, ningún otro evangelio después de Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, registran también el sermón del monte como lo registró Mateo. Pero era ese el tipo del relato, era sermón. ¿Okay? Mientras que Lucas más bien son parábolas, son enseñanzas. ¿Okay? No es que el Señor predicara diferente, sino que Lucas rescata más bien ese tipo de palabras del Señor y los plasma aquí, sabiendo que eso era del interés, de la atracción para el pueblo a quien él estaba dirigiendo la carta, los griegos. ¿Ok? Algo interesante, y apenas ahorita lo constaté. ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? ¿Saben? 28, ¿no? ¿Y cuántos capítulos tiene San Lucas? Chéquenlo. 24. 16, ¿no? 24. 24. ¿Qué libro es más grande, Mateo o Lucas? Mateo. Pues fíjense que no. Ya que a los griegos, a ellos sí les interesa leer, sí les interesa la sabiduría, pues métele mucha enseñanza del Señor Jesucristo, las parábolas, sermones, no tanto, porque a ellos no les gusta que les regañen, ni que les digan cosas contundentes, les gusta que les iluminen, que les impacten, que les provoquen a pensar, que los dejen embelesados, métele las parábolas. Pero ustedes se ponen a contar el número de páginas de Mateo y el número de páginas de Lucas. El libro más amplio es Lucas. No es de extrañar, porque a los griegos los 24 capítulos o las 40 páginas se les iba a hacer nada en comparación con los romanos, por ejemplo. A mí no me des tanto detalle, a mí no me des tanto sermón, no me digas tantas palabras, a mí dime qué hizo, a mí dime sus obras, ¿ok? Mientras que en Lucas, con los griegos, se trataba de enamorarles a la manera en que ellos podían ser conquistados, ¿ok? Con un énfasis en las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Qué animal saben ustedes que se tipifica aquí con que se representa al Señor Jesucristo en Lucas? Mateo, que es presentado como rey, el león. Marcos, que es presentado como siervo, el buey. Y Lucas Es como hombre, ¿no? que presenta a Jesús como un hombre sabio, pues el animal que se le asigna en San Lucas, pues es el hombre. ¿Ok? Es el hombre. Pero es el hombre sabio. ¿Ok? Aquí, en la genealogía de Lucas, capítulo 3, nos damos cuenta que mientras Mateo mencionó Jesucristo, para que desde un principio a los judíos se les empezara a hablar en su libro, te hablo de el rey, de el Dios hombre, Lucas habla en su genealogía, en el capítulo 3, versículo 23, no dice Jesucristo, dice el mismo Jesús comenzaba a ser de 30 años. Le está presentando a Jesús como hombre, pero el hombre perfecto. El hombre perfecto, el hombre que los griegos buscaban, el hombre sabio, el hombre más sabio.
¿Saben ustedes que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo amenazado, cada vez se veía más la presión sobre él, las amenazas sobre él? Van los griegos a buscarlo. Y pues sabemos que los apóstoles siempre hacían como una especie de cerco para que la gente no llegara tan fácilmente al Señor. Entonces los griegos le dicen a los discípulos: queremos hablar con el Señor, con toda la propiedad, sin malicia, sin trampa. Ellos querían hablar con el Señor. Y cuando el Señor va con ellos, los evangelios, ninguno nos registra un diálogo. Lo único que nos registra son palabras del Señor para con ellos. Y por lo que el Señor les dice, entonces se cree lo siguiente. Cuando el Señor se presenta ante los griegos, les dice lo siguiente: si el grano de trigo no muere, él queda, pero queda solo. Pero si muere y baja a tierra, produce mucho fruto. Por esas palabras del Señor Jesucristo, a los griegos, antes que los griegos omitieran palabra alguna, se cree que los griegos llegaron a buscar al Señor Jesucristo. Fue una comitiva con la idea de proponerle al Señor Jesucristo llevárselo para Grecia, a donde ellos sí le iban a reconocer como un hombre sabio, le iban a poner en una especie de estrado como ponían a los griegos. Recuerden que Pablo predicó ahí, en el Areópago, que era el auditorio principal de todos los maestros. Bueno, se cree que pretendían llevarse al Señor Jesucristo de Israel para Grecia, cuando ellos entendieron que este hombre sabio corría peligro de ser ejecutado. Y es cuando el Señor les dice lo siguiente: si el grano de trigo no muere, él queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Ok? Es por eso que cuando Pablo llega a Grecia a predicar, fue el país que más abrió sus puertas para el evangelio. ¿Ok? Cuando vemos las cartas que se escriben a Pablo a las iglesias, excepto a los romanos, ¿verdad? Pero vemos a Galacia, Corinto, Éfeso, todas estas iglesias, la mayoría están ubicadas en Grecia. En Grecia. Cuando Pablo hizo sus viajes misioneros, Pablo abarcó varios países, parte del continente asiático, parte del continente europeo. Pero el país que mejor fruto dio de los viajes de Pablo fue el país de Grecia. ¿Okay? Posiblemente esos griegos que estuvieron ahí cara a cara con el Señor Jesucristo fueron de los que ayudaron para atestiguar lo que Pablo estaba predicando un poco más adelante. Bueno, esos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los tres presentan a Jesús en su contenido como hombre. Si bien también se habla de su deidad, pero se habla principalmente de su humanidad. Por eso es que se le llama a estos tres libros sinópticos, porque son similares en su enfoque. ¿Ok? El cuarto evangelio, que para muchos es el mejor, el cuarto evangelio, Juan, es el que presenta principalmente al Señor Jesucristo como Dios. Desde el principio. Desde el principio. Vamos a Juan 1, por favor. Juan 1. ¿Cómo comenzó Mateo? Con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo comenzó Abraham? ¿Cómo comenzó Marcos? A la edad de 30 años, bautizándose, listo para servir. ¿Cómo comenzó Lucas su evangelio?
Yo he investigado y he escuchado y con diligencia me he informado. Y entonces comienza a escribir. ¿Cómo comienza Juan? Que va a presentar a Jesús como Dios. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo con mayúscula, Dios con mayúscula. Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El estilo de Juan, hermanos, es muy diferente al estilo de los otros tres escritores. Desde un principio se ve la profundidad en lo que Juan está diciendo. ¿Ok? Más que narrar la historia, el nacimiento, la genealogía. Juan no da genealogía porque Dios tiene genealogía. No tiene genealogía. A los judíos les interesaba la genealogía. Ahí te va la genealogía. A los romanos no les interesaba. Pues no se lo pongas, ni su nacimiento, ni su infancia, ni su juventud. A los griegos les interesaba hasta lo último, pues pónselas hasta lo último. Pero Juan, que va a escribir del Señor como Dios el Hijo, pues Dios no tiene genealogía. Así que no presenta genealogía. Dios nace, no tiene nacimiento. Por eso tampoco presenta el nacimiento del Señor. Porque lo presenta como Dios, no de ahorita, sino desde el principio. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, ¿cuál es su importancia en los componentes de un enunciado? ¿Qué tan importante es el verbo en un enunciado? A ver, los estudiantes. El estudiante. La estudiante. La acción. Es lo que le da el significado. ¿Sí? El verbo es lo más importante de un enunciado, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay enunciados sin verbo? ¿Estudiantes? Están así como pasmados los estudiantes, los adultos están bien seguros. Ciertamente, una declaración donde no hay verbo no es enunciado. Sin verbo no hay enunciado. El verbo es la parte más importante de un enunciado, hablando de gramática. Así que aquí no dice, por ejemplo, en el principio era el artículo. En el principio era la palabra, como dice la traducción del Nuevo Mundo. ¿Ok? No, dice, en el principio era el verbo, la parte más importante de un enunciado. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? La traducción del Nuevo Mundo dice, el verbo era un Dios. Y escribe Dios con minúscula, haciendo alusión a Jesucristo como un Dios, tal como se le llama Dios. También a los demonios se le llama Dios, al mismo hombre, ¿ok? Es decir, géneros inferiores, así se nombra al Señor Jesucristo, pero realmente hace alusión a Jesucristo como Dios. Y el versículo 14, que ya leímos, nos dice quién era el verbo. Nos lo deja bien claro. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Versículo 15, Juan dio testimonio de él. ¿Qué Juan? Juan Bautista. Y clamó diciendo, y pone ahora palabras de Juan Bautista. ¿Ok? Y ya después habla del encuentro de Juan Bautista con el Señor Jesucristo. Vean el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Este era el principio con Dios. ¿Ok? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Del verbo. Ahora nos dice que él es el verbo. Número 1. Ahora nos dice que él es el creador.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Ahora nos dice, él es la luz. ¿Ok? Le está dando títulos muy importantes. Después habla de Juan Bautista, pero enseguida aclara, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Cambia. Cuando habla de Jesucristo, habla de él como el verbo, habla de él como Dios, como la vida, como la luz, como el creador. Cuando habla de Juan Bautista, dice, fue un hombre. Fue un hombre. Dio testimonio de la luz, no era la luz. Aquel, Jesucristo, era la luz verdadera. Versículo 11, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo dice la versión 60? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Dice igual, A a lo lo suyo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. ¿La 60 se dice también? Sí, igual. ¿No dice no le conocieron? ¿No? Ok. ¿Qué entienden? Versículo 11, con a lo suyo. Al pueblo, Al pueblo judío. judío. Ok, ¿dice a lo suyo singular o dice a los suyos plural? Singular. Ok, Pues como que vino a hacer algo, ¿no? ok. Misión, ¿no? Vino a hacer una obra o cumplir, pues sí, en este caso era la obra de redención. Ok, no está hablando de personas. Está hablando de su misión, su encargo. A lo suyo vino. A lo que lo mandaron. A lo que él vino. A lo suyo vino. Pero los suyos, ahora sí habla de un pueblo. Ahora sí habla de personas. Ahora lo dice en plural. Pero los suyos no le recibieron. ¿Ok? Hay que diferenciar ahí. Una letra hace la diferencia. Por eso se cree, hermanos, que la Biblia es inspirada palabra por palabra y creemos en la inspiración verbal y plenaria, porque una letra hace la diferencia. El rechazado, versículo 12, creo que lo sabemos de memoria, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Ese versículo 11 y versículo 12, hermanos, es lo que marca, lo que hace la diferencia entre la semana 69 y la semana 70. En la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Ok? Cuando el Señor vino y muere, es la semana número 69. Después quedaban 7 años para que fuera el fin de los tiempos. ¿Ok? Pero como los suyos no le recibieron, se abre un paréntesis. Y ese paréntesis, 2020 años. Cuando el paréntesis se cierre, vuelve a correr el reloj cronológico de Dios, el reloj profético, y entonces viene la semana de la tribulación, 7 años, que es la semana número 70. Y entonces viene el fin de los tiempos. Lo que sabemos en profecía, milenio, y ya después los juicios, y ya después la eternidad. ¿Ok? Pero este versículo nos está diciendo lo que pasó. Él vino, a lo suyo no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Tenemos claro que las dos opciones que se anteponen para poder ser hecho hijo de Dios es creer y recibir. Creer y recibir. Ok. ¿A qué se refiere propiamente? Versículo 11, seguimos ahí. ¿A qué se refiere propiamente a lo suyo? Su misión, su obra. Pero ¿cuál es esa misión, esa obra?
A lo suyo vino. ¿A qué se refiere? A salvación. Si los suyos le hubieran recibido, ¿él hubiera muerto? ¿Quiénes mataron al Señor Jesucristo, los romanos o los judíos? Los judíos. Los romanos fueron el brazo ejecutor, pero los que condenaron fueron los judíos. Si los judíos lo hubieran recibido, ¿hubiera muerto? Sí, si hubiera muerto porque él vino a recuperar lo que Adán perdió. ¿Quién opina otra cosa? Está bien, hermana Blanca, gracias. ¿Alguna otra opinión? ¿Respuesta? A lo suyo vino. ¿A qué se refiere con a lo suyo? ¿Qué era lo suyo? ¿A qué vino? Pues a presentarse él, a proclamar el reino. A proclamar el reino. ¿Alguien más? ¿No? Pues es que si no lo hubiesen recibido, no se hubiera abierto ese paréntesis en la semana de Daniel, hubiera terminado y lo que sigue pues es el reino. Entonces, ¿qué hubiera hecho el Señor? Juzgado. Cuando el Señor regrese después de la tribulación, ¿qué va a hacer? O sea, reunir su pueblo, ¿no? Ok, hermano, él va a Su instituir pueblo. su reino. Ok. Yo pienso que Dios en su infinita sabiduría ya sabía lo que iba a pasar. O sea, Dios ya sabía que el pueblo lo iba a rechazar. Todo ya estaba escrito, todo ya estaba puesto. O sea, así tenía que pasar. Sí, exactamente. Pero en el plan de Dios, ok, propiamente lo que debió haber ocurrido es que en la primera venida del Señor, el Señor fuera reconocido, Él hubiera venido, Él hubiera sido recibido como rey, y entonces, acto inmediato, Él hubiera instituido su reino. ¿Ok? Y tal como Daniel profetizó, 490 años, 70 semanas de 7 años, ahí se hubiera instituido el reino. ¿Ok? No hubiera habido paréntesis. No estuviéramos en el año 2000 y fracción después de Jesucristo. No hubiéramos nacido, no hubiéramos existido, no hubiera estado tampoco la iglesia. Que simplemente es un paréntesis, viene otra dispensación, viene la gracia del Señor, viene la muerte del Señor. Eso era, digamos que en el papel. Ahora, al Señor nada le toma por sorpresa, como dice la hermana Blanca. Existe algo, Pedro nos habla de eso, que se llama la presciencia. Significa el conocimiento anticipado de Dios. Dios que sabe lo que va a ocurrir. Imagínense, hermanos, que Él viene a poner su reino y los judíos le matan y Él resucita porque es Dios. Pero ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron? Entonces no puede poner el reino porque los suyos no se convirtieron. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir? ¿Ya no va a regresar? ¿Va a dejar a la humanidad? Lo que tenemos realmente, hermanos, es la gran manifestación de la gracia del Señor para con la humanidad. Porque una vez más, Israel fracasa en su rol en la historia del plan de Dios. Fueron llamados, fueron sacados de
de Egipto, fueron acompañados por el desierto, introducidos a la tierra, fueron prosperados como reino. Finalmente ellos cayeron en idolatría, en apostasía, en rebeldía, no cumplieron jamás su rol como debían, excepto breves lapsos. Y ahora que viene el momento clímax, el momento a cumbre de ellos como pueblo, el Señor llega ahí, nace como judío, se presenta cumpliendo todas las profecías que hablaban de él, como para que lo hubieran identificado. Nace a donde decía la profecía, de la familia a donde decía la profecía, del linaje como decía la profecía, todo bien cumplido. Y llega finalmente un día a Jerusalén al empezar su ministerio. El Señor no nació en Jerusalén, pero Él llegó a Jerusalén al empezar su ministerio. Si Él es reconocido al empezar su ministerio, los 3 años que Él tuvo recorriendo la nación, gran parte de la nación, hubiera sido lo suficiente para que a los 33 años Él hubiera sido proclamado rey y se hubiera instituido el reino milenial. Pero el pueblo de Israel lo rechaza. La pregunta, que es lo que nosotros nos bendice, hermanos, es ¿qué va a hacer Dios? Si Él viene a poner su reino y una nación es clave, pues ahí va a poner su reino, en Jerusalén. De ahí Él va a gobernar. Pero la nación no le acepta. Los religiosos, los sacerdotes le rechazan. El Sanedrín, que era la cumbre ahí, dicen no. Y más bien dicen crucifícalo, le dicen a Pilato. Y dicen su sangre sobre nosotros. Bueno, el Señor es crucificado, resucitado. La tumba no lo podía contener porque Él nunca pecó. No lo podía contener porque Él no podía estar en el infierno. Él como Dios, porque no podía mantenerse ahí. Él iba a resucitar sí o sí. Pero una vez que Él resucita, si los judíos no le aceptan, ya resucitado ahora, ¿Él qué va a hacer? ¿Se va? ¿Deja la humanidad? ¿Se busca otro pueblo? Bueno, sus profecías estaban ahí. Entonces, ¿qué hace Él, hermanos? Es cuando su obra, en ese conocimiento anticipado que Dios tiene, sabiendo lo que iba a pasar, pero todavía siguiendo Dios en su labor de rescatar a la humanidad. Dios no solamente jamás ha tenido solamente en su mente el pueblo judío, sino su plan es redimir a toda la humanidad. Entonces Dios dice, me hago otro pueblo. Y ese pueblo es la iglesia. ¿Okay? Entonces se abre otro margen de tiempo que no estaba, digamos, en el plan original. Daniel mismo recibió la profecía 70 semanas, 490 años, pero ahora se abre otro margen de tiempo para que nazca un nuevo pueblo, se fortalezca, se esparza, ellos cumplan con la labor de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Llegará el momento en que se cierra el paréntesis y Dios en su gran misericordia, por su elección, no desecha al pueblo judío para siempre, cerrado el paréntesis, vuelve para trabajar con ellos. Y en su segunda venida, que será después de la tribulación, ahora sí el pueblo judío le recibe, le reconoce y ahora sí con ellos instaura su reino milenial. ¿Ok? A lo suyo vino su obra, su misión. ¿Ok? Habrá tal vez, hermanos, quien enfoque a lo suyo vino como la redención. ¿Ok? Pero el plan inicial de Dios, finalmente eso hizo, pero el plan inicial de Dios
era venir y poner su reino. ¿Cómo podemos saber eso? Por la profecía de las 70 semanas. Lo que tenemos en el paréntesis, eso digamos que es extra, pero eso también es una prueba, una vez más, de la victoria de Dios sobre Satanás. Satanás parecería tener la victoria al hacer que el pueblo de Israel rechace, pero los suyos no le recibieron. Pero entonces Dios muestra su victoria realmente. Y entonces Él da más tiempo a la era de la humanidad después de la primera venida para salvar a la humanidad, para hacer llegar el evangelio a la humanidad, forma la iglesia y después regresa en el futuro para volver a trabajar con su pueblo judío. Y en esta segunda venida, ahora sí el pueblo le reconoce. ¿Alguna pregunta ahí? Entonces Jesús a Juan presenta a Mateo como Dios, como hijo de Dios, como Dios el Hijo. Y el animalito que se le asigna para representarlo es el águila, que cuando hablamos de águila representando a Dios, sin duda es el águila real, la más majestuosa de las aves. Bueno, vamos a ver rapidito, por favor, el cuadro comparativo. Por favor, ustedes le van a agregar a su cuadro, le van a agregar otro dato, le van a agregar el versículo clave. Y aquí sí no hay más de un versículo y no hay más de una opción. Aquí, si hacen bien su investigación, van a encontrar todos el mismo pasaje, porque cada uno de los evangelios tiene bien ubicado un versículo clave, que no lo tenemos aquí en el cuadro comparativo. Así que, por favor, ese va a ser el encargo para ustedes, para que investiguen y agreguen a este cuadro el versículo clave. Solamente eso. Creo que lo demás está lo que debe de estar. Primer libro, Mateo. Significa el nombre de Mateo, don de Dios. Leví, el apóstol, fue el que lo escribió. Representa a Cristo como rey. El animalito es un león. Lo escribe en Palestina entre el año 50 y 75 aproximadamente después de Cristo. El énfasis de Mateo son los sermones, pero hay que ubicar que en los sermones el Señor está hablando acerca de el reino de los cielos. Está constantemente mencionándolo, más que en los otros evangelios. Está hablando de las condiciones del reino, está hablando de cómo va a ser el reino. Dirigido a la humanidad, pero en particular a los judíos, el tema es el cumplimiento de la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. La profecía mesiánica habla de que Jesucristo sería el Mesías, Y el propósito, presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el hijo de David, que era rey. Muestra que en Jesús se cumple la profecía del Antiguo Testamento y que la ley adquiere nuevo rey. Marcos, por favor. Marcos significa amargo o martillo. El autor es Juan Marcos, el escritor Juan Marcos, ya les hablaba un poquito de él. Él representa a Jesucristo como siervo. El animalito que se le asigna es buey. Se escribe en Roma. El énfasis no son sus milagros. No sé por qué está ahí sus milagros, pero el énfasis son sus obras. Por favor, ustedes van a corregir eso. El énfasis son sus obras. Este evangelio se adapta a los romanos en particular. El tema: autoridad, hijo del hombre, hijo de Dios, sufrimiento, fe, disciplina, evangelio. Pero está hablando ahí más bien de Jesucristo como hijo del hombre, que sirve, que trabaja. Propósito: Marcos dirige a sus lectores hacia la cruz de Cristo, donde pueden descubrir el sentido y la esperanza de su sufrimiento.
Los 4 evangelios, hermanos, en lo que sí coinciden, se dan cuenta, los 4 no narran su nacimiento. Los 4 no narran su genealogía. Los 4 no tienen el mismo empiezo, pero los 4 sí hablan de la muerte, sepultura y resurrección. Porque ahí está el corazón del evangelio. Más que en el nacimiento, más que en las obras, en la muerte, sepultura y resurrección. Por eso los 4 lo contienen. ¿Ok? Porque es evangelio. La palabra evangelio, ya lo vimos, significa buenas nuevas, buenas noticias. Las malas eran que el hombre es pecador y está en condenación. Lucas, ¿ok? Significa luminoso o el que resplandece. A ver si podemos subir, por favor, la proyección. Gracias. Hombre semejante, hombre perfecto, perdón, semejante a un hombre. Hombre perfecto, podemos dejarlo. En Cesarea, entre el año 59 y 75, el énfasis, sus parábolas, sus enseñanzas, escrito a los griegos en particular. El tema es Jesús, el Salvador del mundo, el hombre perfecto. Presenta por orden todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Ok? Este libro es más preciso en su relato, en su orden cronológico, por lo que era del interés de los griegos. Y finalmente Juan. Juan, que significa su nombre, el Señor es misericordioso. Apóstol Juan, el último de los apóstoles en quedar con vida, presenta a Jesús como Dios poderoso, con el águila como su animalito. Se escribe en Éfeso, allá en la isla de Patmos, ahí está el año. Fue el último de los evangelios en escribirse. Sus doctrinas, a diferencia de los otros evangelios que más bien son relatos, historia, Juan contiene mucha doctrina, porque ya tiene que ver con Jesucristo como Dios. Y está escrito no a los griegos, yo creo que ahí le dieron pegar y copiar con Lucas, está escrito, ¿ok? O al mundo o a la iglesia. ¿Ok? Al mundo porque la iglesia es universal, o la iglesia, ¿ok? Para ellos es escrito Juan. Presenta a Cristo como Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado. Y presenta las verdades más profundas del Evangelio y así levantar la vida espiritual de la iglesia. ¿Ok? Juan es el Evangelio con más profundidad, ¿Por qué? Porque es escrito a la iglesia que ya ha creído, ya ha recibido, y ahora lo que sigue es conocer más a fondo en quién ha creído. ¿Ya? Quitamos el cuadro, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta? Por favor, corrigen ahí los datos que están mal redactados, los que les fui mencionando, y agregan la columna del pasaje principal, el versículo clave. ¿Sí? Ya, yo creo que ya conocían la mayoría de esta clase. ¿Quién aprendió algo nuevo hoy? A ver, levante su mano. Bueno, está muy bien. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿Entendió todo? ¿Listo para un examen entonces? Mira, Pastor, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuál fue el cuadro que había que quitar? Porque yo sé que hay que poner el que usted nos dijo del versículo clave, pero no escuché cuando dijo el que había que quitar. No, pues no dije de ninguno, por eso no escuchó. Ok. Pero a ver, miren, vuelvo a lo mismo, los cuadros comparativos, que la idea es que ustedes hagan todos, ¿ok? Como es su cuadro de usted, es a su gusto, en medio de la investigación que entre todos hacen, ¿ok? Van ustedes a coincidir en el contenido, en la gran mayoría.
pero ustedes pueden personalmente darle ahí un formato, un diseño. Y aquí, por ejemplo, hay tema y propósito. Aquí hay tema y propósito. Esas dos columnas se pueden fundir, ¿ok? Y de las dos se puede hacer una. Y ya ahí ustedes pueden tener el espacio para hacer la otra columna que les estoy pidiendo. Versículo clave. Versículo clave. ¿Ok? Ojo, porque el versículo clave de Mateo es uno que habla acerca de Jesucristo como rey. El versículo clave de Marcos es uno que habla de Jesucristo como siervo. ¿Ok? El versículo clave de Lucas es uno que habla de Jesucristo como hijo del hombre, el hombre perfecto. Y el versículo clave de Juan es uno que habla de Jesucristo como Dios. Como Dios. Entonces, ahí ustedes lo van a añadir. ¿Ok? Pues listo, hermanos. Vamos a orar y vamos a despedirnos. ¿Ok? Es todo por esta sesión. Gracias por su atención y qué bueno que han podido aprender algo nuevo y han podido mantenerse ahí. Vamos a orar. Hermano Jair, despídenos en oración. Oramos, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por este día que nos permites aprender de ti, Señor, en el que podemos estar reunidos para aprender de tu palabra, Señor, y meditar en ella. No tan solo eso, Señor, sino también para guardarlas en nuestro corazón. Sabemos, Señor, que aunque el conocimiento de tu palabra es bueno, también, Señor, lo mejor es guardarla en el corazón, donde podamos meditarla y donde podamos ponerla en práctica, Señor. Te pido que estas palabras, Señor, que han salido de tu siervo, no queden solamente en nuestra cabeza, Señor, sino que sean puestas en obra, Señor, en nuestra vida para honra tuya. Te pedimos que ahora bendigas a cada uno de los hermanos, Señor. Sigue cuidándolos, sigue protegiéndolos, Señor, síguelos instruyendo. Danos la iluminación, Señor, y las ganas de seguir buscando el conocimiento, Señor, en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Señor les bendiga, hermanos. Pasen buena noche. Que estén bien.